Primer Seminario Regional Uso de Drones y su aplicación en infraestructura, ordenamiento territorial, ambiente y producción. Los días 15, 16 y 17 de noviembre. Organizado por el Centro de Fotogrametría, Cartografía y Catastro de la Facultad de Ingeniería. Los disertantes son importantes investigadores rusos, Dr. Alexander Chubinichev, Dr. Vladimir Kurkov y el ingeniero Dmitry Bliakarsky. Las inscripciones se podrán realizar vía web en el link www.primerseminariodrones.uncj.edu.ar. Bienvenidos a Red Vital, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Ya saben que todas las semanas hablamos de salud, de educación y también hablamos de nuestro cerebro. El tema que hoy nos convoca es exactamente ese: cerebro, mente y personalidad. Para ello hemos invitado al doctor Sebastián Barea. Él es médico psiquiatra, docente posgrado en transdisciplina PINE. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de estar acá en este espacio con ustedes. Ahora vamos a pasar un video, si te parece, y entonces ya nos vamos introduciendo en el tema. Bueno. En su local de ensayo, un cuarteto de música se dispone a practicar la ejecución de varias piezas maestras. En la música está resumida la esencia de la inteligencia humana, la suma perfecta de razón y emoción. Cada miembro del grupo, inundado de un torbellino de sensaciones, usa su memoria para recordar la pieza, hojea de vez en cuando la partitura y emplea la concentración necesaria para convertir sus movimientos en una ejecución virtuosa al unísono con sus compañeros. La técnica ya es algo inconsciente mientras la atención se centra en que la interpretación sea lo más emotiva posible. Ese es el objetivo, provocar una emoción que en este caso se puede compartir de forma íntima con los oyentes y que suscita en la mente sensaciones de placer o a veces de rechazo. Para que todo esto ocurra, el músico ha necesitado de memoria, inteligencia y voluntad. ¿Dónde están? ¿Por qué se producen? Si te parece, Sebastián, retomamos la pregunta final del video. ¿Dónde está la inteligencia? Bien, es una pregunta media capciosa, ¿no? Porque en realidad, si bien podríamos hablar neurológicamente de las áreas del cerebro donde se producen estos lugares o donde están, en realidad es como una aproximación, no hay una certeza. ¿Por qué no hay una certeza? Vuelvo a insistir. Si hablamos con un neurólogo nos va a decir, bueno, ¿cómo que no? Acá está, en esta parte. Pero en realidad es un complejo de lugares y sobre todo es un complejo de situaciones. Pedagógicamente hay que separar mente de cerebro, ¿no? Entendiendo como mente todo lo que son estas funciones psíquicas, porque esto que hablaba recién de la memoria, la inteligencia, la voluntad, son todas funciones psíquicas, hay muchas más, la atención, por ejemplo. Y cerebro hablaremos de la estructura. La realidad es que no son dos cosas separadas, son dos cosas que funcionan al mismo tiempo. Claro, educativamente hablaríamos de esta diferencia. Exactamente, pero en realidad están bien arraigadas y no se separan. Cuando evidentemente la unidad estructural es la neurona, y en esa conexión entre neurona y neurona, ahí empieza a estar todas estas funciones. De hecho, dicho esto, cuando hay alteraciones en esta conexión, empiezan los problemas de memoria. Ustedes ven, por ejemplo, en una persona que se ha demenciado, ¿qué es lo que le pasa a esta persona? Se empieza a achicar el cerebro, se empiezan a achicar ciertas zonas del cerebro y se empiezan a destruir ciertos cuadros neuronales. Entonces por eso empiezan a fallar estas funciones psíquicas, porque empieza a fallar el lugar de almacenamiento. Cuando hablamos de que se empiezan a achicar, ¿estamos hablando que realmente se achican
¿O es una forma metafórica de decirlo? No, realmente pasa. Es decir, todos nosotros, así como después de los 40 se nos disminuye la visión, después de los 50 disminuye la audición, a medida que vamos creciendo el cerebro se va achicando. Si pudiéramos hacernos tomografías a lo largo de toda nuestra vida, veríamos que el cerebro se va achicando, se va encogiendo, como los músculos, es un proceso de envejecimiento normal. Cuando es un proceso patológico muy acelerado, hablamos de una demencia. Pero volviendo al tema de la memoria, es interesante lo que decía en el video, que para hacer una ejecución estaban estas tres cuestiones, que uno las percibe no como algo físico, no como algo estructural, sino como una cuestión más subjetiva, es decir, voluntad es algo que tengo que poner, inteligencia es algo que traigo por naturaleza o es algo que desarrollo, y memoria es algo que tengo, ¿no? Pero en realidad todas estas cosas son constructos. ¿Qué quiere decir? Que a medida que nos vamos desarrollando neurológicamente, desde que somos chicos, desde que nacemos, vamos construyendo estas cosas. Y una de las primeras y más importantes que están es la memoria. Porque la memoria, para que algo yo lo pueda guardar en estas estructuras que tengo en el cerebro, necesito de varios componentes. Uno fundamental es lo afectivo. Si hay, por ejemplo, estamos en este estudio, estamos grabando ahora y detrás de cámaras pasan un montón de cosas que probablemente no nos interesen, no nos afectan y no van a quedar grabadas en nuestra memoria. Y si mañana me preguntan, bueno, ¿cómo era el detrás de cámara? No sé, no me acuerdo. No es una falla de memoria, sino que es algo que, porque no me afectó, no lo... ¿No está focalizada la atención? No es que no está focalizada la atención. La atención me ayuda a agarrar estas cosas, pero para que me llame la atención algo me tiene que afectar. ¿Qué significa? Por ejemplo, si detrás de cámara hubiera un cuadro con el escudo Independiente, yo soy hincha de Independiente, probablemente me acordaría que había un escudo Independiente, ¿no? O sea, porque me afectaría, entonces yo lo miraría, fijaría mi atención. Entonces, eso quedaría guardado en mi memoria. Entonces, quiere decir que quedan guardadas en nuestra memoria aquellas cosas sobre las que afectan nuestra atención. Que tienen que ver con nuestros afectos. Exactamente. Cosas buenas y cosas malas. Cosas más intensas, cosas menos intensas. La memoria, está bueno verlo también como la memoria de la computadora. Tenemos una memoria que va al disco duro, que quedan guardados ahí. Tenemos una memoria más... Cuando yo borro algunos archivos, pero queda grabado lo mismo, después los puedo recuperar. Y la memoria flotante, que es lo que, por ejemplo, abrí en Internet y me queda un registro corto de lo que estuve viendo. Pero estas cuestiones yo las tengo que usar mi atención, tengo que fijarme en ellas y me tienen que afectar. ¿Y la memoria se construye durante toda la vida? Sí, exactamente, porque el ser humano es un ser dinámico. Y esta estructura mental es dinámica, está continuamente moviéndose, continuamente nos están pasando cosas, continuamente vemos cosas y nos afectan cosas. ¿Y qué hay de cierto en que la memoria es frágil? No hay mucho de cierto en eso. A ver, la memoria, por eso, si hablamos de una persona normal que no tiene ningún trastorno de la memoria o ningún trastorno neurológico, la memoria no es frágil, es fuerte. Yo me puedo acordar cosas de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, si yo en el jardín aprendí y me encantó hacer palotes, me voy a acordar toda mi vida de hacer los palotes. No es frágil, es bastante fuerte. Se ve afectada por muchas cosas. Incluso cuestiones afectivas, por eso digo, ahí ya entramos en lo patológico. Lo patológico influye mucho en cómo guardo la memoria. ¿Y el estrés afecta la memoria? Sí. En realidad, a ver, es un tema muy largo ese de hablar de si afecta o no afecta la memoria. Podríamos decir que en realidad lo que hace es me afecta el sistema para guardar datos en mi memoria. Volviendo a la analogía con la computadora, tengo el disco duro lleno de ansiedad y no me permite guardar nada nuevo. ¿De qué manera lo hace? La manera más simple, más fácil es afectando la atención. O sea, yo estoy tan disperso o mi atención está tan dispersa, tan lábil, volátil, que no puedo guardar cosas, no puedo prestarle atención a las cosas para guardarlas. En realidad, en un proceso de ansiedad o de estrés no se afecta la memoria, sino que se afecta la atención. Por eso por ahí, por ejemplo, en la consulta hay personas que vienen
preocupados porque creen que tienen una demencia, porque no se acuerdan de las cosas. Cuando uno lo empieza a ver, uno empieza a dilucidar que en realidad no es un trastorno de memoria, porque para que haya un trastorno de memoria tiene que haber lesión en el cerebro. Como decíamos recién, que el cerebro se achicó por la edad, que el cerebro se achicó por algún proceso patológico, que tuve un golpe y me lesionó ciertas áreas del cerebro, pero si no hay lesión, no hay trastorno de memoria. Entonces generalmente lo que más se da es un trastorno de atención. Yo no le estoy prestando atención a las cosas. Y esta construcción de la memoria comienza también cuando somos bebés, es decir, desde bebés ya tenemos memoria. Sí. Desde que uno está... A ver, estos son teorías, ¿no? Pero intraútero ya uno empieza a generar memoria. Empieza a generar como si fueran patrones de conducta incluso. Es decir, los bebés, por ejemplo, que son estimulados intraútero con música, uno los ve que responden, se les pone cierta música, la panza se empieza a alborotar. Después esos chicos van a salir con una predisposición a escuchar música. Lo mismo que si una mamá tiene mucho estrés durante su embarazo y el chico va a salir ansioso. Pero si tiene cariño, si está tranquilo, si se lo estimula con música, ya se empieza a generar una cuestión. El vínculo con la madre ya se empieza a generar intraútero. Con el sonido de la voz, con el sonido del corazón, se empiezan a generar de intraútero y eso es memoria. Por supuesto que la memoria a medida que yo voy creciendo, tanto en inteligencia, porque voy desarrollando una inteligencia, voy adaptándome a este nuevo mundo y también voy creciendo neurológicamente, la memoria, la inteligencia, la voluntad, todas estas cuestiones se van complejizando, cada vez son más complejas, más abarcativas, más difíciles. ¿Qué te parece, Sebastián, si pasamos a ver otro video? Y la verdad es que esto de la memoria es muy interesante. Creo que puede dar para que sigamos hablando un poquito más. Te invito para que lo veamos. Después del funeral intentamos volver a la normalidad. Pero había algo que nos intranquilizaba. Muy pronto quedó claro que el problema era Cristo. ¡Cállate! Tras el ataque de un tiburón o de cualquier otra tragedia, supongo que lo importante es que acabes muerto. Se organiza un funeral, alguien pronuncia un discurso y todos comentan lo bueno que eras. O que te recuperes y que todos olviden lo que ha pasado. Ya no lo soporto. Esto, por favor. Estuvo bastante tranquilo durante 2 o 3 otoños. Es un ambiente estupendo, genial. O te recuperas o mueres. Es la espera entre una cosa y la otra lo que cabrea a la gente. Por favor. No lo hagáis. Es vergonzoso. Dejadlo donde estaba. Aquí está. ¡Malditos animales! ¿Por qué hacéis esto? ¿Eh? ¡Hablad! ¿Y vuestros sentimientos? Richard. ¡Cabrones de mierda! ¡Cabrones! Habría sido más fácil condenar nuestra acción si el remedio no hubiera sido tan eficaz. Pero el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente, es totalmente cierto. En la playa es fácil volver la espalda, pero no siempre es fácil olvidar. Sebastián nos dice que no es fácil olvidar. ¿Cómo funciona en ese caso la memoria? ¿Olvida o no olvida? Esa escena plantea una cosa muy humana, porque en realidad, de hecho yo la he usado muchas veces en algunas charlas para ejemplificar, que tiene que ver con una cuestión cultural sobre la angustia. En este sentido, la memoria olvida o no olvida, en realidad la memoria no olvida, pero yo trato de almacenarla mucho más profundamente. Lo que a mí me gusta de esa escena es que ejemplifica que en general el ser humano no se banca la angustia.
Está muy bien ejemplificado porque mientras está esta persona que lo ha mordido el tiburón, empiezan todos a ponerse mal, a ponerse tristes, a ponerse irritables, no se lo bancan y lo terminan llevando lejos, y lo que no se ve en el video es que después hay una parte que se arma la fiesta de nuevo, como dice el personaje, ojos que no ven, corazón que no siente. Y esto es una cuestión cultural generalizada del ser humano, donde no nos bancamos la angustia del otro, no nos bancamos nuestra propia angustia, mucho menos la del otro. Entonces, por ejemplo, necesitamos que se vaya lejos, como ahí. Un ejemplo es, yo veo a alguien llorando y lo primero que hago es decirle, bueno, ya está, le doy una palmada, no llores más, ya se va a pasar. Si es por mal de amores, hay muchos peces en el mar. Y le pido que se calle, que se deje de llorar continuamente, porque no me banco la angustia. Y en ese caso, ¿cuál tendría que ser la respuesta nuestra? Como decía Moria, si querés llorar, llorá. Es decir, dejar que llore. Lo que pasa es que, exactamente, el punto es que no nos banquemos que el otro esté llorando, sino que nos empieza a tocar nuestra angustia y no nos bancamos eso, y nos vamos. ¿Y cuál es lo importante de esto? Que muchas veces cuando no nos conectamos con nuestra angustia, con nuestra ansiedad, que son cuestiones de la vida diaria y normales que nos pasan todos los días, ahí es donde, cuando dejamos de conectarnos, es donde empiezan a surgir las patologías, es donde empiezan a surgir los trastornos de angustia, los trastornos de ansiedad, porque no las sabemos reconocer y no nos podemos conectar con eso. ¿Y cuál sería la forma de conectarse? Bueno, existe la psicoterapia para eso, que es empezar a reconocer que día a día me pasan estas cosas. Empezar a conectarse, llorar más, ser más sensible, empezar a reconocer qué cosas me están pasando. Lo mismo pasa con la ansiedad. Es decir, todos los días, por ejemplo, para venir acá, yo me tuve que poner ansioso. Ansioso no es significado de nervioso, de patología. O sea, todos nos ponemos ansiosos. Se produce una liberación adrenérgica en mi cuerpo que me hace hacer las cosas. Yo voy y vengo, me hace llegar a horario o un poquito tarde como llegué hoy, pero me hace hacer las cosas. Si yo no tengo esa liberación, no tengo ese ponerme nervioso, no puedo hacer las cosas, me quedo en mi casa y no hago nada. Ahora, esas cuestiones que yo para venir acá tuve que producir toda una cascada adrenérgica, eso me deja un resto de ansiedad. Y si yo no lo trabajo, no lo libero, lo voy a ir acumulando. Lo mismo pasa con la angustia. ¿Qué cosas me pueden producir angustia? Por ejemplo, venir acá y tener que hacer esta charla, tener que hablar acá frente a cámaras. Produce angustia porque a uno se le mueven muchas cosas. Vuelvo a insistir, angustia no que me puse a llorar antes de entrar acá. Eso ya sería patológico. Sino que decir, mira, salir bien, me da vergüenza. La vergüenza podemos hablar que es una expresión de la angustia. Siempre hablando de cosas normales. Pero después de esto, cuando ya termine, yo me tranquilice, ya esté en mi casa, diga, uy, qué lindo que salió el programa, queda un resto de todo eso. Entonces yo tengo que hacer algo con eso, lo tengo que liberar. Hay un montón de técnicas de eso. Ahora, si yo no lo libero, voy a ir juntándolo. Cosas normales. Pero a fin de mes voy a tener un montón de cosas, de angustias normales que se transforman en angustia patológica. Yo creo que podríamos decirle a la audiencia alguna de esas técnicas para que supieran cuáles son y pudieran practicarlas. Bien. Te hago una distinción primero. Estamos hablando de algo normal, estamos hablando de la vida diaria, no estamos hablando ya de trastornos, ¿no? Porque hablando de trastornos hay otras técnicas que son parecidas, pero en general lo primero es conectarse con uno mismo, es empezar a reconocer estas cosas que me pasan todos los días. Broncas, angustias, felicidad, todas estas cosas que son normales, que me pasan todo el día, empezar a reconocerlas, empezar a darme cuenta de qué me está pasando. Lo primero que tengo que hacer es conocerlo, Sí, saber tomar conciencia. Tomar conciencia. Si me cuesta hacer eso, es bueno hacer psicoterapia. No hace falta que tenga un problema para hacer psicoterapia. Cuando hablamos de psicoterapia, ¿de qué estamos hablando? Psicoterapia se refiere lisa y llanamente a hacer terapia con un psicólogo, con un psiquiatra. Bueno, existen distintos terapeutas también que se pueden utilizar, pero en general la psicoterapia es una técnica que en este caso, por ejemplo, una psicóloga ha aprendido, hay distintos tipos de psicoterapia,
que me ayudan a mí a poder empezar a ver este tipo de cosas, empezar a conocerme más a mí mismo. Porque por ahí nosotros tenemos en esto de la memoria, también guardamos un montón de conductas, que eso después hace a la personalidad. La personalidad, podemos hablar que es un montón de conductas, que algunas conductas están tan metidas en nuestra memoria, tan profundamente y siguen funcionando, que no nos damos cuenta que lo hacemos y a veces nos llevan a malestares. Y hasta que no encontramos eso, no lo podemos resolver y nos sigue produciendo malestar. Bueno, la psicoterapia un poco que me ayuda a ver mi vida en perspectiva. Después hay técnicas conductuales, digamos, o sea, de cosas a hacer. En general, si lo mejor, y cada vez la medicina está tomando más fuerza en recomendar esto, es la actividad física. La actividad física es desde salir a caminar hasta practicar algún deporte. La característica que tiene que tener la actividad física que tiene que ser recreativa. ¿Qué significa recreativa? Que yo me sienta bien, que me guste. Con esos preceptos puedo practicar lo que sea. Siempre se recomienda salir a caminar porque es lo más fácil y efectivo. Y no necesito tiempo ni plata. Voy, doy vueltas a la manzana cuando pueda. Después hay técnicas de relajación, por ejemplo, hacer meditación, yoga, que es una mezcla de las dos cosas, es decir, relajación, meditación, más actividad física, porque me empiezo a conectar con mi cuerpo. Dijimos la psicoterapia, también implementar cuestiones de fomentar mi inteligencia, por ejemplo, aprender algo nuevo, estudiar continuamente, leer, darme tiempos. ¿Darme tiempos en qué sentido? ¿Que te des tiempo para hacer las tareas o que te des un tiempo para reflexionar sobre las cosas que estás haciendo? Las dos cosas. En algunas empresas, por ejemplo, se ha instaurado que durante el horario laboral se hagan sesiones de yoga. Hacen que todos los empleados por turnos van a hacer media hora de yoga o media hora de relajación y meditación. Y con eso vieron que reducían el ausentismo laboral, aumentaba la productividad y aumentaba la sensación de bienestar en el trabajo de los empleados. Entonces, todas las mañanas, media hora, cortaban con sus actividades y se ponían a meditar, se ponían a hacer yoga. En otras era hacer actividad física. Por ahí uno lo piensa y dice, bueno, pero esto es medio raro de hacer, pero realmente tiene muy buena función. Estamos viendo en la película el comportamiento de este grupo de amigos. ¿Por qué algunos reaccionan de una forma y otros reaccionan de otra? ¿Qué es lo que motiva eso? Bueno, eso sin duda tiene que ver con la personalidad de cada uno. Es decir, recién hablábamos un poco de la personalidad. A mí me gusta pensar que la personalidad es un conjunto de costumbres, es un conjunto de hábitos que yo he ido aprendiendo, que he ido guardando en mi memoria a lo largo de toda mi vida. Desde cosas básicas como levantarme y cepillarme los dientes hasta cuestiones más complejas como cómo relacionarme con alguien. Entonces ahí es donde entran los valores, la cultura general, la cultura familiar. Son dos cosas distintas, que pueden ser parecidas, pero son dos cosas distintas. Los usos y costumbres de cada familia. ¿Qué te parece si para entrar de lleno en el tema de la ansiedad pasamos a ver otro video? Bueno, ¿cómo no? Todo el mundo sabe lo que es llevarse un buen susto. Pues bien, imagínese cómo sería su vida si se viera atrapado por esa especie de miedo intenso sin razón aparente cuando menos lo esperase. Así se vive con un trastorno de ansiedad. Es normal sentir desasosiego en situaciones angustiosas o peligrosas, pero normalmente pasa rápido y la vida continúa. Sin embargo, la ansiedad es continua y para algunas personas no pasa. Se convierte en un problema que termina controlando sus vidas. Sebastián, la ansiedad
la enfermedad del siglo XXI. ¿Qué puedes decirnos? Bien, mucho, es para hablar toda la tarde. En realidad, la ansiedad, como habíamos dicho hace un rato, la ansiedad en sí es normal. Es parte de la vida y me motiva a salir. Lo que no es normal y que es la enfermedad del siglo XXI son los trastornos de ansiedad, donde tenemos como la vedette, que es el estrés, ¿no? Que el estrés es una palabra recontrausada y no siempre está bien usada. Hay muchos tipos de trastorno de ansiedad, pero en general estos más relacionados con el estrés, que es un poco lo que mostraba el video, esto de estar continuamente ansioso. Vuelvo a insistir, es una construcción, no es algo que me pasa de golpe, es algo que llevó un tiempo en que pase. La ansiedad como cuestión normal es una reacción instintiva que tenemos nosotros y que tienen los animales. Es una reacción que nos prepara. Fundamentalmente en los animales nos prepara para la huida, es decir, para rajar, o para la pelea, para enfrentarnos. Y los seres humanos hemos desarrollado una tercera cualidad, digamos, o capacidad de la ansiedad, que es el freezing, es el de congelarnos. Los animales no lo tienen a esto. Esto ya es una cuestión del ser humano, que el freezing es ya una parte patológica. La huida y la pelea son mecanismos de defensa normales que nos sirven. El freezing no. Y cuando hablamos de freezing, ¿qué queremos decir? Esto es el congelamiento, es ahí, es decir, nos quedamos congelados, no podemos hacer nada. Un ejemplo patológico de lo que es el freezing es un ataque de pánico. Una persona que sufre una descarga adrenérgica, sufre una crisis de ansiedad. El ataque de pánico tiene sus características y no se puede mover, se congela. No puede salir ni para atrás ni para adelante. No puedo reaccionar. En cambio, con la huida o la lucha, yo enfrento. Traducido en el ser humano, en la vida, ya no tenemos que luchar ni huir de los cazadores. Entonces, ya es más psicológica esa reacción. ¿Cuál sería la huida? Bueno, esta situación a mí me está molestando, me está tratando mal, la esquivo. O enfrento a esta situación y la resuelvo. En la parálisis es cuando sale la patología. Hago un trastorno de pánico, hago una depresión. Es decir, no puedo frente a esta situación estresora más que paralizarme. Por supuesto, vuelvo a insistir, esto no es algo que pasa de golpe, sino que es una construcción. Aunque pero ¿cómo voy a construir algo patológico? Sí, porque voy desarrollando esto. Mis defensas psíquicas se van destruyendo. Cuando me pasan estas cosas, es que se destruyeron. Que ya no sirven, ya no sostienen ni pueden manejar esta ansiedad en demasía. No queremos que te vayas del programa sin que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia con los veteranos de Guerra de Malvinas, que sabemos que lo has acompañado en el viaje que han hecho en abril. Fue realmente una gran experiencia que tiene muchísimas aristas, ¿no? Porque por un lado está conocer las islas como turista, que son bellísimas, son hermosas, realmente un lugar muy, muy lindo. Y lo otro fue ir con los veteranos, que fue una experiencia increíble. Eso es un viaje en sí, ya haber estado con ellos, más allá de ir a las islas, fue muy lindo, fue muy duro, fue muy divertido porque son gente muy divertida, realmente la pasé muy bien con ellos. Fue duro también ir escuchando todas sus historias, ir escuchando sus vivencias, y fue muy duro estar ahí y recorrer los campos de batalla. Tuve la suerte de estar con gente que había estado ahí y que contaban cómo había sido estar ahí, hasta encontraban los lugares donde habían estado apostados, digamos, que se llaman las posiciones. Encontraban sus posiciones y te contaban: yo estuve acá, así buscábamos el agua, así comíamos, así pasaban las balas, así pasaban los bombazos. Realmente eso fue muy intenso, y personalmente a mí en esos lugares son como un museo abierto, y te choca mucho, esto vuelvo a insistir, es una impresión personal. Estás en un lugar bellísimo, que realmente es hermoso, y pensar que ahí es un campo de batalla, que ahí murió gente y que ahí había una batalla. Este contraste entre lo triste y lo peligroso de una batalla con un lugar tan bello, tan pacífico,
es duro conectarlo, ¿no? Y se mueven muchas emociones. Realmente todos los que fuimos nos movilizó muchísimo el viaje, y el post Malvinas también nos costó un tiempo asimilar lo que había pasado. Lo lindo fue también de poder ver que muchos veteranos no habían vuelto desde el 82 y pudieron cerrar algunas heridas, pudieron entender algunas cosas que no habían cerrado, y la culminación del viaje, que fue acá en San Juan, que ellos fueron recibidos con el camión de bomberos, que se les entregó una placa, que se los honró. Eso fue el broche de oro. Te diría que para mí fue lo mejor del viaje. Sebastián, te agradecemos que hayas compartido con nosotros esta experiencia, que nos hayas hablado de ansiedad, que es un tema que le interesa muchísimo a nuestra audiencia. Así es que te esperamos en un próximo programa. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente les vuelvo a agradecer por este espacio y por esta oportunidad de estar acá. Ha sido un placer. Gracias. Y a ustedes los esperamos en el próximo programa de Red Vital, el espacio de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, donde hablamos de ciencia, salud y educación. Hasta la próxima.